sino es que lo actualizamos en una fecha justamente la noche anterior, de manera que el que tiene seguramente en la página va a estar un poquito variado con respecto al que estamos mirando acá, pero cualquier persona puede participar de manera presencial. Ya les voy a contar cómo también de manera remota a través de esa estrategia de los pósters. Las fechas claves sería la primera que modificamos anoche, es el viernes 12 de mayo, cuando las personas tienen el límite para enviar sus resúmenes. Acá están las características que debe contener este resumen, máximo 300 palabras. Está el correo de la sociedad donde deben hacerlo llegar. Hacemos la evaluación del mismo resumen y daremos respuesta muy rápido, máximo el martes 16 de mayo, de cuáles han sido aprobados o qué puntos tendrían que ajustar, buscando que tengan un rigor, que tengan un orden, que sean realmente de interés para el público que va a asistir al Congreso. Están acá los capítulos que debe tener entonces cada uno de los pósters, acá están claramente definidos. Vamos luego entonces, lo definimos en 3 momentos, qué pena, para que sea más claro para los usuarios. Un antes, para las personas que se quieren postular, que es todo este capítulo que estamos viendo, ya me devuelvo otra vez. Un durante, es decir, qué debo hacer durante el desarrollo del Congreso, y un después, qué va a pasar después de que yo haya presentado ya mi trabajo bajo esta modalidad. Les decía, en cuanto a fechas, entonces tenemos la posibilidad presencial para quienes se han inscrito en el Congreso. Va a haber un espacio físico donde vamos a disponer de los pósters para que las personas en el break de la mañana o de la tarde puedan explicarle al comité evaluador de qué se trató su trabajo, y de esta manera podamos calificarlos y definir al final entonces cuál ha sido el póster que va a ser el ganador. Pero también para este año, teniendo en cuenta y buscando una mayor participación y que no todo el mundo pueda asistir al Congreso, pues abrimos una segunda posibilidad para que lo hagan de manera remota. En esta opción, entonces, las personas tendrán que mandar el pliego, que acá están las características del pliego: 90 centímetros por 1,20 en posición vertical, enviarlo a las oficinas de la Sociedad de Medicina del Trabajo máximo el 22 de mayo. Nosotros haremos el traslado del pliego en físico, lo dispondríamos también allí. Y estas personas entonces tendrían que haber grabado un video explicativo de máximo 2 minutos de su trabajo, etcétera, y para que las personas que van a asistir a la muestra puedan ver. Entonces debe contener ese pliego un código QR que lo lleva al video explicativo. Acá dejamos inclusive el detalle del código QR, que debe estar ubicado dentro de la derecha. Tratamos de ser muy detallados para que no haya lugar y lograr mayor orden en cuanto a esa modalidad de participación del Congreso. Y al entonces haremos un reconocimiento tanto diferencial, tanto para quien fue al Congreso y participó de manera presencial y ha sido seleccionado por el comité evaluador. Esta persona que haya ganado el póster o este grupo, porque puede ser un grupo también que haya participado representando un solo trabajo, tendría entonces 3 reconocimientos. Uno es la mención, digamos, o el certificado de que participó en la modalidad de póster. Otro va a ser una entrada al Congreso del año entrante. Y el tercero va a ser una publicación en la revista, en el siguiente volumen de la revista. Pero para las personas que lo hacen virtualmente, sería la misma modalidad de premiación, exceptuando la entrada al Congreso del año entrante. Es decir, van a tener también el certificado y van a también tener la posibilidad de participar y de ser publicado su trabajo en el próximo tiraje de nuestra revista. Tendremos entonces al inicio del Congreso una inauguración de los pósters. Lo que les queremos es contar hoy en día y pedirles que nos ayuden a impulsar, ya que ampliamos un poquito el término de tiempo. Ya les decía, estaba acá hasta este viernes, hasta el día de mañana, 28 de abril, pero dado que no hemos tenido todavía una participación masiva de estudiantes y que algunas universidades nos han pedido un poquito más de tiempo para postular sus trabajos, especialmente en la modalidad virtual, pues lo hemos ampliado hasta el 12 de mayo. Les damos a ustedes a título personal esta opción para que ojalá ustedes propiamente participen, pero también para que nos ayuden a hacer la difusión en sus empresas, grupos de interés, universidades, etcétera. Gracias, María Claudia. Muchas gracias, Juan. Entonces, bien como lo dijo Juan Ignacio, invitarlos para que las personas que tienen estudiantes, que dictan clases, o ustedes mismos, que publiquen sus pósters, participen en esto. Sabemos que tenemos que publicar más, evidenciar más, y que es importante para que todos aprendamos y construyamos conocimiento alrededor de la seguridad y la salud en el trabajo. En línea con todo, pues no podemos descuidar que mañana se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabemos que esto arranca en el 2003 y pretende promover la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en todo el mundo. Busca hacer campañas para promover ambientes de trabajo seguros, saludables, dignos y sostenibles.
Y pues básicamente les deseo una felicitación enorme de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo a todos ustedes que día a día se levantan a construir un mundo mejor desde la seguridad y salud en el trabajo. Gracias por todo lo que hacen. Cuenten siempre con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y espero que mañana celebren mucho en salud y seguridad con todos los trabajadores, que salgan muchas iniciativas y de verdad muchísimas gracias por todo lo que hacen en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Y doy paso a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Jaime Jaramillo, médico cirujano, especialista en anestesiología y reanimación, en anestesiología pediátrica, alivio del dolor y cuidado paliativo. Trabajó como especialista en unidad de cuidados intensivos y en salas de cirugía en prestigiosas instituciones de Bogotá, coordinador nacional del Comité de Anestesiología Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación SCARE, miembro de juntas directivas de la Sociedad de Cundinamarca de Anestesiología SCARE-COP y COP-SCARE. Ha sido instructor de estudiantes de pregrado y posgrado de anestesiología y reanimación en varias universidades colombianas, conferencista nacional e internacional, invitado en diferentes cursos y congresos para hablar de anestesiología y dolor. Es un gran experto en dolor y cuidado paliativo, con edición de varios libros sobre anestesiología y responsabilidad médico-legal. Actualmente coordinador médico de MedSAS, una institución de salud dedicada al alivio del dolor. Gerente de Pensacana, un tanque de pensamiento enfocado en el estudio del cannabis medicinal. Y orgullosamente un coautor y promotor de la guía de cannabis. Entonces, bienvenido, doctor Jaime. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por contarnos de todo lo que hay en dolor, sobre todo en ese dolor crónico de origen laboral. Muchísimas gracias. Es un reto en el que nos enfrentamos a diario los médicos que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido. Entonces, por favor, doctor, bienvenido. Doctora Borda, muchas gracias por su presentación y por la invitación. Para mí siempre es un honor y un placer estar en este auditorio de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, donde he sido invitado varias veces, gracias a la generosidad del doctor Cástulo en el pasado y ahora de la doctora Borda. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, se está viendo perfecto. Bueno, perdón un momentico. Ya. ¿Ahí se ve bien? ¿Y me oyen bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bien. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, vamos a hacer como un pequeño resumen del capítulo que salió publicado en esta monumental obra que editó la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que son los 2 tomos del Tratado de Medicina Laboral. Este tema del dolor crónico como problema de origen laboral, pues yo lo que les voy a presentar hoy no solo es un resumen del capítulo, sino como una síntesis de mi experiencia. Ese muchacho ahí, jovencitico que se está casando, soy yo, con la doctora Patricia Castillo, que es médico laboral, y llevamos ya vamos a completar 40 años juntos. Y desde muy temprano yo me dediqué a la anestesiología y ella a la medicina laboral. Y a raíz de las conversaciones y de las interacciones en el hogar, pues siempre he estado preocupado por este tema. Hace muchos años, en el año 2008, dicté mi primera conferencia en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, en un congreso aquí en Bogotá, sobre las implicaciones del dolor crónico en la calificación de la pérdida de capacidad laboral. En el congreso anterior de Cartagena, también dicté una conferencia sobre el manejo del dolor agudo y crónico. Todas estas experiencias pues se fueron organizando y sintetizando y fueron presentados como un texto en la obra que acabamos de referir. Entonces, como yo sé que muchos vivimos muy ocupados y no tenemos mucho tiempo para leer, vamos a presentar aquí una síntesis de ese capítulo.
Vamos a enfocarnos sobre todo en los conceptos básicos sobre el dolor y la nocicepción, cómo se clasifica el dolor, las diferencias en los diagnósticos entre el Código Internacional de Enfermedades CIE-10 y el CIE-11, que ya prácticamente está en vigencia, cuáles son los factores de riesgo y las dificultades para diagnosticar de manera precisa una condición dolorosa, sobre todo crónica. Vamos a hacer una síntesis de los síndromes y enfermedades que más frecuentemente le interesan al médico laboral y vamos a postular algunas recomendaciones generales para formular las hipótesis diagnósticas de manera más correcta. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, llamamos nocicepción a un sistema complejo que se encarga de convertir la señal física o química que estimuló un receptor periférico de temperatura, de pH, de presión, y se volvió una percepción molesta para la persona en su cerebro, en su forma de ver el mundo. El concepto de nocicepción, pues, es muy antiguo y tal vez el primero que trató de sintetizarlo fue Descartes. Esta gráfica que está arriba está en un libro clásico de Descartes de finales del siglo XVIII. Y desde entonces para acá, pues se ha avanzado mucho en la ciencia, pero el concepto más o menos sigue siendo el mismo, que un estímulo químico daña al organismo. Eso hace el mecanismo que hace que ese estímulo químico o físico se vuelva un potencial de acción se llama transducción. El fenómeno que transmite el potencial de acción entre el tejido periférico y el cuerno posterior de la médula, y de allí por la médula espinal hasta la corteza cerebral, lo llamamos transmisión. En el mismo tiempo en que el estímulo asciende hacia el cerebro, así como cuando se activa la coagulación, se activa la anticoagulación, cuando se activa la inflamación, se activa los mecanismos antiinflamatorios. Cuando se activa el dolor, se activan unos mecanismos descendentes de dolor que están mediados también por comunicaciones complejas en la médula espinal. Los ascendentes que amplifican el dolor están mediados básicamente por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, mientras que los estímulos inhibitorios descendentes están mediados básicamente por los sistemas endocannabinoide y de las endorfinas. Ya la señal que llega a la corteza cerebral, cada persona la interpreta de acuerdo con su forma de ser, con su forma de ver el mundo, con sus preconceptos, con su cultura, con su religión, con sus creencias, con sus experiencias previas, de tal forma que si bien todos estos primeros mecanismos de transmisión, transducción, modulación son muy similares en todos los seres vivos y especialmente en los mamíferos superiores, la percepción es un fenómeno netamente humano, porque tiene que ver con la forma como una persona inteligente con un mundo interior percibe e interpreta el mundo, tanto el mundo exterior como su mundo interior. Ahora, esto estamos hablando cuando hablamos del dolor, estamos hablando del cuerpo, de un daño al cuerpo, de una sensación molesta en el cuerpo. Pero el dolor y el sufrimiento son cosas que van de la mano, sino que cuando hablamos del sufrimiento estamos hablando del espíritu o de la mente o de como lo quiera llamar según sus creencias. Estamos hablando del dolor en el alma. Es un fenómeno ya más subjetivo, más social y más de interrelación con los otros. Sin embargo, en el sufrimiento, a pesar de que la parte básica esté, por decir algo, localizada en el alma, hay un fenómeno intrínseco en el cuerpo, es decir, cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Y muchas veces esta manifestación es lo que agrava los cuadros dolorosos crónicos. Es importante entender que el dolor agudo es un fenómeno
útil biológicamente, tiene una finalidad social y cultural y personal muy importante, es biológicamente protector, mientras que el dolor crónico es inútil desde el punto de vista biológico. Yo lo asimilo cuando hay un incendio, pues suena la alarma, llegan los bomberos, es muy importante. Si no hubiera sonado la alarma, no llegan los bomberos y tampoco llegan los obreros y reconstruyen. Pero puede suceder que la alarma se queda pegada y llegaron los bomberos y apagaron el incendio y llegaron los obreros y arreglaron los daños y la alarma sigue pegada. En ese caso, la alarma ya no sirve para nada, es una molestia. Entonces, aprovechando este símil, mientras que el dolor agudo nos ayuda a informarle a nuestros congéneres con nuestras conductas que estamos heridos, que necesitamos ayuda, que necesitamos protección, y a nuestro propio cuerpo para que repose y se sane. El dolor crónico no tiene ninguna función ni social ni adaptativa. El dolor agudo se manifiesta por insomnio, angustia, inquietud, y requiere un tratamiento enfocado a la fisiopatología del dolor desde el punto de vista orgánico. En cambio, el dolor crónico por sí mismo hoy en día se considera una enfermedad. Mientras que el dolor agudo es un síntoma más de otra enfermedad, el dolor crónico por sí mismo ya hoy en día se considera una enfermedad. Una enfermedad que apenas estamos empezando a entender, pero que en todo caso con el modelo de tratamiento convencional, biológico, organicista y con el enfoque positivista, científico, kantiano, no lo hemos podido dimensionar ni lo hemos podido tratar adecuadamente. Entonces, se requiere como un enfoque diferente del dolor crónico. Este es el modelo que propuso John Losser hace más de 60 años para describir el dolor como enfermedad, con unas adaptaciones recientes. Es decir, para hablar de dolor tenemos un fundamento biológico, que es el daño del cuerpo, y entonces ahí estamos hablando de nocicepción, que es la sensación molesta en el cuerpo. Pero también estamos hablando de unos fenómenos mentales y psicológicos, de la forma como nuestro cuerpo y nuestra mente se relaciona con el dolor y cómo eso nos genera sentimientos y cómo aprendemos que es distinto estar con dolor a estar sin dolor. Y ahí viene todo el proceso del sufrimiento, que es la parte, digamos, intangible. Ahora vienen las adaptaciones de la conducta dolorosa para afrontar el dolor y el sufrimiento, que tiene consecuencias sociológicas, entre ellas la que más nos importa a nosotros en este momento es la discapacidad laboral. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar qué tanto el dolor ha tenido ese impacto sociológico que se manifiesta como discapacidad laboral, tenemos que hacer mucha agudeza en los signos y los síntomas y sobre todo entender los relatos del paciente. Ahora, desde ya un punto de vista más amplio, esto nos lo dicen todos los pacientes y los médicos tenemos esta percepción. La gente dice, es que yo ya no soy el mismo, es que yo desde que tengo este dolor dejé de ser yo, es que desde que me enfermé ya no sé estar en el mundo, ya no sé cómo trabajar, ya no sé cómo ser un padre, esto me modificó mi existencia. A esto se ha dedicado mucho en los últimos años la filosofía, especialmente con el enfoque moderno de la escuela de Heidegger en la fenomenología del dolor. Y básicamente han llegado a la conclusión de que cuando una persona tiene dolor crónico y sufrimiento, pierde la confianza en su propio cuerpo. Y la persona realmente no va a mejorar del dolor hasta que no recupere la confianza en su propio cuerpo. Entonces, las acciones terapéuticas, más que aliviar el dolor y aliviar el sufrimiento, que por supuesto deben estar ahí también, como objetivo último y final, deben estar orientadas a que el paciente recupere la confianza en su propio cuerpo y se sienta capaz de estar en el mundo nuevamente como estaba antes. Es decir, de retornar a su trabajo, de reasumir el rol de ser padre, de ser el líder del su puesto de trabajo, de ser la cabeza de la familia.
Como este concepto de dolor como enfermedad es relativamente nuevo de los últimos 20 años, el dolor como enfermedad no estaba bien clasificado en el CIE-10, aparecía como una serie de síntomas difusos. Y por eso también para los médicos que califican o que tratan el dolor, pues había toda una serie de dificultades porque no había un código que asignarles o eran unos códigos muy inespecíficos que no se encontraban en las tablas de calificación, en fin. Un grupo de taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en asocio con un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, hizo un trabajo muy grande para reclasificar todos los síndromes y entidades nosológicas que tienen que ver con el dolor. Esta tabla resume el trabajo de varios años de ese grupo. Ellos dijeron, bueno, mire, definitivamente hay unos dolores que están ahí, que existen, pero no les encontramos fundamento orgánico. Antes a eso los llamaban dolores psicógenos o somatomorfos en las otras clasificaciones, pero eso era ofensivo para el paciente y ocasionaba muchos conflictos también a la hora de calificar. Entonces, la gente dice, yo no estoy loco, yo no me estoy haciendo, yo no estoy simulando, es que voy donde el médico y no me cree. Entonces, cambiaron ese término de psicosomático o psiquiátrico o psicológico por primario o funcional. Entonces, hoy en día hablamos de dolor funcional o dolor primario cuando no encontramos un daño en una estructura orgánica que explique la sintomatología dolorosa del paciente. Hablamos de unos dolores primarios que están muy caracterizados por grupos según regiones. Entonces, hablamos de cefalea primaria, de dolor lumbar primario, de dolor orofacial primario, que son como los más comunes. Y el dolor secundario es cuando se ha identificado una lesión orgánica en el cuerpo. Hay como tres grandes grupos. El que hablan de que antes llamábamos dolor crónico de origen oncológico o de origen maligno, que incluye el dolor que es por la propia enfermedad y por los tratamientos, no solo por la cirugía, sino por la radioterapia. Entonces, y el dolor postraumático o postquirúrgico, que se agrupó en una sola determinación porque la fisiopatología y el tratamiento son similares. Y dentro de los dolores crónicos secundarios se agruparon en neuropático, visceral o somático y se agruparon como, digamos, en una sola parte, en varias partes o generalizados y según su fisiopatología y mecanismos de acción. A esa clasificación primaria hay que agregarle un apellido. Entonces, hoy hablamos de dolor primario generalizado para referirnos a la fibromialgia o del dolor lumbar crónico inespecífico para referirnos a las lumbalgias o del dolor crónico de origen maligno inducido por la cirugía o por la radioterapia. Y además nos toca agregarle un apellido, que si están presentes factores psicosociales que puedan agravar el dolor, si está presente la angustia o la interferencia de la vida cotidiana o el dolor, y eso se debe clasificar como leve, moderado, severo o ausente. Y el tiempo de evolución también hay que describirlo como crónico persistente o recurrente o incidental o dolor crónico persistente con un ataque de dolor recurrente o incidental. El dolor es incidental, es ese episodio agudo que viene de vez en cuando. El dolor recurrente es el que el paciente está bien, pero 2 o 3 veces al año tiene episodios de dolor severo. Y el dolor persistente es el que tiene más de 4 o 5 episodios de dolor en el mes. Hablamos de dolor localizado cuando hay una sola región anatómica del cuerpo. Una mano, un brazo, la cabeza, la espalda. Hablamos de dolor regional cuando hay más de 2 sitios localizados. Entonces hay dolor de toda la extremidad
o de toda la cara, o de toda la extremidad inferior, y hablamos de dolor generalizado cuando hay más de 3 sitios en regiones distintas del cuerpo. Entonces, si a mí me duele la cabeza, me duele la espalda y me duele la pelvis, entonces tengo un dolor generalizado. Ese es más o menos los criterios que hoy en día se tienen para esta clasificación del dolor. Entonces nosotros debemos decir si el dolor es localizado, regional o generalizado. Debemos decir si es agudo o crónico. Y debemos postular alguna hipótesis sobre su posible causa. Si creemos que es idiopático, entonces decimos que es primario. Y si creemos que es ocasionado por el cáncer, por la cirugía, por un trauma, decimos que es maligno o postraumático. Y si no tenemos certeza, pero sabemos que las características son principalmente por un daño musculoesquelético, entonces hablamos de dolor somático, por un daño en el sistema nervioso, hablamos de dolor neuropático, o por un daño en los órganos internos, hablamos de dolor visceral. Entonces, esta gráfica resume el ejercicio de taxonomía o de clasificación que debe hacer un médico a medida que va oyendo el relato de un paciente con dolor, porque eso lo va ayudando de una vez a especificar el diagnóstico CIE-10 o CIE-11 para poder hacer una clasificación adecuada y poderlo registrar adecuadamente en la historia clínica y poderle asignar un valor adecuado en la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Estas son, por ejemplo, las diferencias en nomenclatura y en denominación que teníamos entre el CIE-10, que es el que se está usando hoy en día para clasificar, y el CIE-11, que posiblemente entraba en vigor en mayo de este año, pero parece que lo van a postergar un poco. Pero entonces nosotros tendríamos que empezar a usar los códigos de la izquierda, ¿sí? Entonces es importante entender porque entre los usos comunes que se le dan a las enfermedades dolorosas crónicas, la denominación que se hacía en el CIE-10 y la nueva denominación que se hace en el CIE-11, se ha formado un galimatías que es una cosa increíble. Solo para hablar, por ejemplo, del síndrome doloroso regional complejo, antes se llamaba causalgia o algodistrofia, ahora se llama dolor neuropático regional, ¿sí? Y pues los códigos hay que adecuarlos. A los dolores musculares generalizados los llamaban mialgia reumática, ¿sí? Después empezaron a hablar de síndromes de falta de inhibición central o síndromes de somatización central. Hoy en día se habla de dolor generalizado primario o fibromialgia. Entonces es importante entender los descriptores y los nombres dados a las enfermedades dolorosas crónicas para, como dicen los mexicanos, no hacerse bolas. Vamos a poner aquí el ejemplo del dolor lumbar crónico porque, pues al menos en las clínicas de dolor, representa el 30-40% de las consultas de dolor crónico, tanto de origen laboral como de origen no laboral. El 20% de las personas han tenido episodios de dolor agudo en su vida. Y si son mayores de 40 años, tienen dolor lumbar recurrente entre el 35 y 40% de las personas. Y si somos mayores de 50 años, más de la mitad de los seres humanos sufrimos de dolor lumbar crónico persistente. Entonces, determinar si ese cambio normal que todos los seres humanos vivimos es de origen, si es por simplemente estar vivos y estar en el planeta y caminar en dos patas y sufrir la degeneración articular normal de la artrosis, o si es con motivo o con ocasión del trabajo, no es una distinción fácil. Y yo creo que en el ámbito de la medicina laboral, tal vez donde más dinero se ha gastado y donde más tinta se ha recorrido es en el campo de las lumbalgias mecánicas crónicas de origen laboral,
en la cual lo más reciente dice, mire, esa cosa no existe, eso, no voten caspa en eso, no voten recursos en eso, porque es imposible diferenciarlo y demostrarlo, y eso lo que requiere es simplemente un manejo sintomático y un enfoque jurídico. Entonces, el trabajador que se enferma, pues tiene como dos opciones, o vivir con su dolor crónico o buscar la curación, la sanación. Y mientras tanto, pues debe seguir trabajando y debe seguir con su vida, igual que pasa con cualquier enfermedad crónica. O sea, si a usted le diagnostican una diabetes, una hipertensión, usted no puede decir que porque yo soy diabético no puedo trabajar, o porque yo soy hipertenso no puedo trabajar. Ese no es un argumento suficiente, pero en cambio, en el caso del dolor lumbar crónico, parece ser que la gente dice, no, como yo tengo un dolor lumbar crónico no puedo trabajar. Y entonces por eso en el campo del dolor lumbar crónico se elaboraron unas herramientas de factores de riesgo para cronificación y ausentismo laboral que yo creo que se pueden extender a las otras condiciones dolorosas crónicas. Entonces, en los servicios de urgencia, inicialmente describían las banderas rojas. Es decir, un paciente llega con un episodio de lumbago y lo que hay que tener presente es lo que está ahí como banderas rojas. Que el paciente no tenga ninguna de esas cosas, porque entonces el episodio del lumbago agudo puede ser secundario a una enfermedad primaria grave. Pero si no tiene ninguna de esas cosas, pues no hay que tomarle exámenes ni hacerle nada. Hay que darle un tratamiento con analgésicos y ya, porque cualquier dolor lumbar crónico en 15 días pasa solo. No hay que ponerse a hacer exámenes ni intervenciones especiales, nada de eso. Las banderas amarillas aparecieron después cuando se dieron cuenta que el dolor lumbar crónico no era un fenómeno puramente orgánico, que tenía un fuerte componente psicosocial. Y entonces dijeron, no, pues es que también hay que tener en cuenta no solo las enfermedades coadyuvantes y las comorbilidades, sino las características psicológicas del paciente que viene por dolor lumbar. Y entonces ahí se dieron cuenta que las personas que tienen tendencia a la catastrofización, al pesimismo, que tienen dependencia al cuidado de los demás o a necesitar apoyo social y familiar para sus cosas, y la gente que tiene referencias con reiteradas a la enfermedad y a la discapacidad, pues tiene más riesgo de tener dolor crónico, no solo lumbar, sino de cualquier parte del cuerpo. También es amplia la literatura que nos dice que si el paciente tiene diagnóstico de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, eso por sí mismo es un factor de riesgo para cronificación de dolor, independientemente de si recibe un tratamiento adecuado o no. Y hay unas características de la relación laboral y ocupacional que nos alertan sobre la posible cronificación de dolor, especialmente las personas que tienen unos vínculos laborales que no son claros, que tienen reclamaciones continuas a las aseguradoras y a las entidades del Estado, que tienen pendientes por resolver procesos de calificación, de origen o de PCL o de fecha de estructuración, y personas que tienen incapacidades prolongadas o dificultades para el reintegro laboral. Si un paciente llega quejándose de dolor crónico y tiene esas características, hay que abrir el ojo y hay que ser mucho más aguzado, porque ese ya por sí es un factor de riesgo para cronificación de dolor y para tener malos desenlaces. Y hay el más conocido y es el de banderas negras, que es el legal. O sea, desde siempre hemos sabido, por ejemplo, el preso que lo van a trasladar de cárcel y no quiere que lo trasladen. Entonces, el día que le van a hacer el traslado, se enferma. O el preso que está en detención preventiva y le van a dictar sentencia y entonces ese día o esos días se enferma más. O el paciente o la persona que tiene un proceso civil por daños o lesiones personales y el día que tiene la evaluación, ese día amanece que no puede caminar y usa todas las ortosis del mundo y aparece despeinado, despelucado, desesperado,
sin maquillarse, sin peinarse, sucio, para dar el aspecto de que está mucho más enfermo. Esas son banderas negras o grises. Esto, herramienta que fue diseñada para el dolor lumbar, en realidad es muy útil para cualquier tipo de dolor crónico. Y he querido usar el ejemplo del dolor lumbar porque, mire, este es el informe del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud sobre los años de vida saludables perdidos y las principales causas. Está la evolución desde el año 1990 hasta el 2019. En el color moradito está el dolor lumbar crónico. Se ve que en 40 años no ha cambiado la prevalencia ni la cantidad de años perdidos por dolor lumbar crónico. Mientras que hace 40 años las enfermedades infecciosas e inflamatorias agudas y los trastornos mentales graves eran la principal causa de discapacidad por años perdidos de salud. El dolor lumbar nunca ha perdido su primer lugar y solo se ha visto, digamos, reemplazados los segundos y terceros lugares, porque hoy en día las enfermedades crónicas degenerativas y los trastornos mentales son la segunda y tercera causa de dolor. Ya no lo son tanto las enfermedades infecciosas. Pero a través del tiempo, sin importar los miles de millones de pesos que han gastado las sociedades y los sistemas de salud, el dolor lumbar crónico sigue siendo la primera causa de discapacidad y de que las personas se perciban a sí mismas como enfermas. Entonces, poco o nada de lo que hemos hecho los médicos en estos 40 años ha cambiado esa realidad. Yo creo que lo mismo podría decirse del dolor crónico de las extremidades superiores, del dolor crónico de las extremidades inferiores y de muchas otras condiciones de las cefaleas crónicas. Y entonces sí, tenemos que reconocer que la medicina contemporánea tiene una sensación de fracaso frente al alivio del dolor crónico, y que ese optimismo que teníamos en los años 70 y 80 de que gracias a los avances en la medicina y en la tecnología el ser humano iba a lograr el alivio del dolor, y que como íbamos a la luna y teníamos la internet y podíamos comunicarnos con tecnologías que eran inimaginables, ¿cómo no íbamos a aliviar un problema tan sencillo como quitar el dolor? Si eso era cuestión de formular unas pepitas o hacer unas inyecciones. Y en realidad, hoy en el año 2030, dicen que hay una pandemia de dolor, cada vez hay más casos de dolor crónico, y a pesar de que los sistemas de salud cada vez invierten más cantidad de su Producto Interno Bruto en tratar condiciones dolorosas crónicas, cada vez hay más pacientes con dolor crónico. Hay que reconocer que la medicina moderna tiene un fracaso con respecto al alivio del dolor lumbar crónico, del dolor crónico en general. Yo creo que esta es una reflexión que yo he hecho, es una reflexión personal para una conferencia que dicté hace poco en un congreso sobre dolor, y es que yo resumiría las causas de ese fracaso en estas 6. O sea, esto no lo que estoy diciendo no lo digo yo, lo dijo la Organización Mundial de la Salud en un informe del año 2021, y llamó a los gobiernos y a las sociedades médicas a que se pusieran las pilas y enfrentaran el problema de manera sensata y de todas formas creativa y distinta, porque íbamos muy mal. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y con lo cual yo estoy de acuerdo, y mi interpretación personal, es que las causas de ese fracaso en las políticas sanitarias para generar pues cosas que realmente alivien el dolor, en primer lugar ha sido como la soberbia del hombre, la confianza en la ciencia. Hay una cierta, hablan de la injusticia epistémica, o sea, el que siente dolor no se lo puede explicar al otro, y el otro cree que se lo puede aliviar, pero realmente no sabe si se lo alivió. Y en realidad tener dolor o no tener dolor no es algo tan sencillo ni binario, o sea, no es un claro y un oscuro. Y fue como una
soberbia del hombre contemporáneo pensar que con la tecnología iba a aliviar el dolor. En realidad el dolor hace parte de la vida, de la existencia. Y mientras estemos vivos va a haber dolor. Y pensar en ese mundo feliz, sin dolor, es una utopía. Y que se puede llegar a viejo sin dolor es una mentira. Entonces, en realidad, digamos que hay una falacia y una injusticia epistémica en ese concepto de que se puede quitar el dolor. El otro problema importante es que la industria biomédica, tanto de equipos como de medicamentos, pues ha engatusado a los médicos. Los médicos que hacemos consulta nos pagan 2 pesos y es una cosa harta. En cambio, hacer procedimientos nos pagan 100 pesos y es una cosa activa. Y fuera de eso, si usted formula los últimos medicamentos, los últimos tratamientos, lo llevan a pasear por todo el mundo, lo invitan a dar conferencias y todo eso. Pero si usted hace una práctica convencional que no incluye nuevas tecnologías ni los últimos medicamentos, entonces está out y no lo invitan ni a la esquina y se tiene que morir de hambre ganándose 20 pesitos por consulta. Esa tentación del demonio hacia los médicos para la Organización Mundial de la Salud es tal vez el principal motivo de fracaso. El otro motivo de fracaso es que, pues sí, mucha medicina basada en la evidencia, mucha ciencia, mucha tecnología, muchas escalas, muchas valoraciones integrales, pero ¿cuánto tarda eso? Si usted fuera a aplicar todo lo que dicen que hay que aplicar para clasificar adecuadamente un paciente con dolor lumbar crónico, necesitaría una consulta de 4 o 5 horas, porque cada herramienta que tiene que aplicar tiene 20 o 30 preguntas. Entonces, en realidad lo que uno termina haciendo es un ejercicio muy rápido y muy superficial, una medicina tipo Flash Gordon, que es que en 20 minutos usted tiene que decidir qué tiene el paciente a toda mecha y aparte de eso, explicarle, educarlo, llenar los registros y ordenarle un tratamiento. Eso es imposible. A pesar de que los aseguradores y los gestores y los administradores saben que eso es imposible, pues insisten en seguirlo haciendo e insisten en seguir pagando cientos de consultas que no resuelven nada, en vez de asignar a unas personas que les guste el tema, que puedan hacer unas conductas más profundas y hacer unas valoraciones más integrales. El otro problema es lo que hemos llamado el síndrome del taxista. Yo no voy por allá. Es que usted viene solo para acá, esta carrera. Es decir, hacer solo para lo que me contrataron. Entonces, no, yo soy especialista en dolor y yo solo hago procedimientos intervencionistas. Entonces, usted me lo mandaron a mí por dolor crónico. Ya le hice el bloqueo y no se mejoró. Váyase a fregar a otro lado porque yo ya no tengo nada más que hacerle. No, yo soy neurocirujano, ya lo operé de la columna, no se mejoró, eso no es problema mío, váyase para allá que lo atiendan otros. ¿Sí? Y el otro problema muy grave, pues es que en la relación médico-paciente, para realmente lograr resultados en el alivio del dolor crónico, se requiere un cambio en la percepción de la salud y del estilo de vida del paciente, que en una relación médico-paciente superficial y en un contacto de 20 minutos es muy difícil lograrlo. Entonces, pues esto es lo que según la Organización Mundial de la Salud ha sido la principal causa del fracaso de todos los sistemas de salud del mundo, no solo el de Colombia, en afrontar las condiciones dolorosas crónicas. Bien, pasando entonces ya entrando como en el tema de los diagnósticos, pues el dolor de origen laboral, el 70% se clasifica como dolor somático de origen osteomuscular. Y del 100 casos de dolor somático crónico de origen osteomuscular, 90% se ubican en las extremidades superiores. Después sigue la espalda y después las extremidades inferiores. Este problema pues ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. El Ministerio de Salud publicó las GATIZOS, que son las guías para el manejo del dolor osteomuscular.
Y nosotros, pues, esta concepción organicista que se tenía y que tienen las GATISO y que tienen todas las guías de manejo de dolor somático de origen osteomuscular en el ámbito laboral, pues no son muy útiles porque consideran que todo el dolor se podría explicar por la lesión osteomuscular que tiene el paciente. Resulta que los últimos estudios en el dolor de origen osteomuscular calificado como de origen laboral, pues nos dicen que no hay mayores diferencias entre un paciente y otro en el tipo de ocupación, ni en la carga laboral, ni en la cosa ergonómica, que son las características peculiares de esa persona. Su historia de vida, si tiene depresión crónica o no, si tiene somatización o no, si tiene catastrofización o no, si tiene conflictos laborales o no, lo que realmente nos ayuda a saber qué paciente con dolor somático crónico o somático agudo se va a cronificar, más que la carga laboral o la carga ergonómica. Y yo, para hacer mi especialización en alivio de dolor y cuidado paliativo, que la hice con el CES en Medellín, hice mi tesis de grado sobre la comparación entre los pacientes que iban allí por dolor osteomuscular en las extremidades superiores que iban por EPS o por ARL. En principio, el tipo de asegurador no tendría por qué diferenciar los resultados de los tratamientos. Pero lo que encontramos es que hay una diferencia sustancial en los resultados de los tratamientos a mediano y a largo plazo, que es lo que está descrito hoy en día. Entonces, una acción propositiva primaria para favorecer a la población económicamente activa se volvió en un efecto nocebo, en un efecto nocivo. Y eso pues ya es casi que vox populi. Ah, ese paciente tiene dolor crónico y es de una ARL. No, eso nunca se va a mejorar. Todo lo que uno le haga le va a salir mal. Todo lo que le formule le va a hacer daño. Y desafortunadamente, lo que encontré en mi tesis de grado y que ya se viene publicando es que prácticamente el hecho de que el dolor esté relacionado con una enfermedad profesional o con un accidente de trabajo y sea atendido por una administradora de riesgo laboral, se convierte en un factor magnificador y cronificador del dolor y en un factor de mal pronóstico para el tratamiento. Igual sucede cuando hay de por medio conflictos legales, civiles, penales o en el ámbito de las reclamaciones laborales. El dolor postraumático y postoperatorio crónico se ha vuelto un problema muy grave. Hoy en día se le está prestando mucha atención. Antes se diferenciaban, hoy se agruparon porque la fisiopatología y la explicación y el manejo parece ser el mismo. Cerca del 20 o 30% de las condiciones dolorosas crónicas están relacionadas con el antecedente de un trauma o de una cirugía. Lo que sucede normalmente es que después de un trauma o de una cirugía, el organismo debe sanar, debe curar la inflamación y en el curso de 20 o 30 días las personas deben tener menos dolor. Se ha ampliado el plazo a 3 meses como la definición y entonces se considera dolor postraumático o postoperatorio crónico cuando dura más de 3 meses. Esto se debe a que los fenómenos de somatización central y de modificación en la plasticidad del dolor parece que empiezan a jugar un papel preponderante después de los 3 meses. Y el que un paciente, o sea, hay pacientes que les hacen unas cirugías enormes después de un accidente gravísimo y al mes están perfectos y a los 2 meses están trabajando y se toman un acetaminofén por ahí de vez en cuando. Y hay gente que se machuca un dedo y a los 2 años sigue sin poder dormir, sin poder comer, profundamente deprimidos, sin poder volverse a reincorporarse a trabajar porque el dolor postoperatorio es insoportable. No se sabe bien por qué, pero se han hecho algunas clasificaciones. Hay cirugías que son de mayor riesgo, las amputaciones, las cirugías en la rodilla, las cirugías en la región inguinal y en el tórax o los traumas en esas regiones son los que más probabilidad tienen de cronificarse. Pero hay también unos factores sanitarios.
los cirujanos que son muy bruscos, los anestesiólogos que se preocupan poco por aliviar el dolor, las instituciones que no tienen programas de alivio de dolor, pues tienen mayor frecuencia de dolor postoperatorio crónico. Hay también unas cosas que son personales, prácticamente genéticas, hereditarias, y es la forma como el sistema nociceptivo se adapta y transmite el dolor. Se ha visto que hay personas que son mucho más susceptibles a presentar dolor postoperatorio crónico que otras, y que esas mismas personas que tienen más probabilidad de sufrir de dolor postoperatorio crónico o postraumático crónico son las mismas que de niñas sufrían de dolores de crecimiento, en la adolescencia de primera menstruación o los dolor postcoital, en la juventud de dolor de mastodinias perimenstruales, de cefaleas crónicas, de dolores lumbares crónicos. Es decir, lo que llaman el síndrome de la Yayay, son unas 16 enfermedades, condiciones dolorosas crónicas que incluyen la fibromialgia, la cefalea primaria, el dolor lumbar primario, las disfunciones de la articulación temporomaxilar, las disfunciones de pélvicas. Bueno, ese complejo fue lo que llamaron como falta de inhibición central, porque en esos pacientes han encontrado disfunciones en los sistemas endógenos que controlan el dolor, tanto en el sistema de endocannabinoides como de endorfinas. Entonces, una persona que tiene esa historia de vida y sufre un accidente laboral o sufre o es llevado a una cirugía, tiene más riesgo de cronificarse. Esto se ha discutido mucho y entonces hay gente que ha postulado, hagamos una selección adversa, la gente que tenga esta historia de vida y que tenga estas comorbilidades, no las contratemos. Y hay estudios que han tratado eso. En principio, pues eso es violatorio de los derechos humanos, de la Constitución, de todo, y eso no se podría hacer de manera abierta. Pero muchos empleadores han tomado la decisión de si en los exámenes de ingreso las personas manifiestan tener esas 12 o 16 condiciones dolorosas crónicas o tiene unos factores de riesgo como tendencia a la depresión, a la catastrofización, al pesimismo, pues no los contratan porque dicen, en caso de que se enferme o tenga un accidente laboral, van a tener más probabilidad de desarrollar dolor crónico, ausentismo laboral, dificultad para el reingreso. Bien, uno de los temas que siempre nos parecen como muy oscuros y muy difíciles es el dolor neuropático. El dolor neuropático es muy peculiar porque no responde a los analgésicos comunes y pues llamamos lesión neuropática cuando hay evidencia cierta de que hay una lesión en una estructura nerviosa. Entonces, por ejemplo, el paciente que tuvo un accidente cerebrovascular o un trauma encefálico, si tiene daño en los núcleos de la base o en la corteza cerebral, puede tener un dolor neuropático crónico generalizado de origen central, ¿sí? O el paciente que tuvo una lesión medular y tuvo una hemisección, por ejemplo, un síndrome de Bronce-Quart, con evidencia de lesión de la médula espinal y un dolor neuropático crónico en la mitad inferior del cuerpo, también es un dolor de origen central. El paciente que tuvo una lesión del nervio ciático y que con evidencia cierta de lesión del nervio ciático y que queda con un dolor crónico en la extremidad inferior, es un dolor neuropático de origen periférico, ¿sí? Entonces, los dolores neuropáticos los dividimos en generalizados, centrales o periféricos, hoy en día. Y es independiente si la lesión es en el cerebro, en la médula espinal, en los nervios simpáticos o en el sistema nervioso autónomo. Entonces, hablamos de dolor localizado cuando el dolor tiene características típicamente neuropáticas. Es decir, es tipo corrientazo. Cuando una cosa es el dolor neuropático y otra cosa son las molestias neuropáticas, que es el calambre, el hormigueo, la piquiña, la sensación de molestia al roce. Entonces, el paciente debe tener unos síntomas positivos, que es un dolor de características neuropáticas, unas molestias neuropáticas, pero debe también tener unos signos y síntomas negativos, como son alteraciones en la fuerza, en la motilidad o en la sensibilidad,
de un territorio que no sobrepase el tamaño del cuerpo correspondiente a una hoja de papel. Esa es la definición hoy en día del dolor neuropático localizado. Entonces, y debe demostrarse que hay una lesión en el nervio periférico. Entonces hablamos de sospecha de dolor neuropático cuando el paciente tiene síntomas positivos o negativos y el mecanismo de lesión podría haber generado el nervio. Hablamos de probable dolor neuropático cuando tenemos síntomas positivos, signos positivos y el mecanismo de lesión neuropática es coincidente en el área anatómica con el dolor referido. Y hablamos de dolor neuropático localizado comprobado cuando además de todo lo anterior tenemos una prueba electrofisiológica positiva. Esto es muy importante porque no es lo mismo tener una sospecha que una probabilidad o que una confirmación de diagnóstico. Entonces, eso para los procesos de calificación es crucial, ¿sí? Ahora, uno puede en un mismo accidente o por una misma enfermedad tener dos nervios lesionados. Puede suceder, por ejemplo, en las personas que tienen un trauma en el antebrazo pueden tener dañado el nervio cutal y el nervio mediano. O en las personas que sufren un trauma en la cadera pueden tener dañado el nervio ciático y el nervio femoral cutáneo. Entonces, pero si tenemos más de 3 nervios comprometidos, entonces ya no hablamos de dolor neuropático localizado, sino de dolor neuropático regional. Y entre los dolores neuropáticos regionales está el síndrome doloroso regional complejo. Entonces, este es un diagnóstico que es muy importante tenerlo claro porque yo no sé por qué han asumido que si uno tiene un síndrome doloroso regional complejo es equivalente a tener una pérdida de extremidad. Y eso da unas calificaciones altísimas en la PCLO. Entonces, prácticamente todos los pacientes que tienen dolor neuropático, de entrada dicen que tienen un síndrome doloroso regional complejo. Pero en mi experiencia ya de más de 30 años de estar viendo pacientes con dolor crónico y sobre todo en el ámbito laboral, de 100 pacientes que me mandan con el diagnóstico de síndrome doloroso regional complejo, creo que 10 pueden tener síndrome doloroso regional complejo. Los otros 90 tienen síntomas neuropáticos inespecíficos o cambios neurovasculares inespecíficos, pero no cumplen con los criterios. Esto, lo que antes se llamaba causalgia o algodistrofia, eso no se sabe bien qué es, si es una sola enfermedad o son varias, pero tienen como característica común que está comprometido el sistema nervioso autónomo y que el dolor no mejora, sino que empeora con el tiempo y que no es exactamente el dolor que uno esperaría de acuerdo con el tipo de la lesión, sino que es más intenso. Cuando se tienen esas características comunes, entonces hay que tener todos estos criterios para poder cumplir los criterios de Budapest, que se renuevan cada cierto tiempo. Estos son los criterios de Budapest que están vigentes en este momento, porque los expertos en dolor neuropático se reúnen en Budapest cada década más o menos y revisan los criterios para poder precisar, mejorar la especificidad y la sensibilidad del diagnóstico de síndrome doloroso regional complejo. Es muy importante que el médico vea los síntomas neurovasculares o neuropáticos, no que el paciente se los cuente. Que no, que es que la mano se me hincha, que aquí le tomé una foto a la mano cuando estaba hinchada, que no, que es que la mano se me puso negro y tengo un video de cómo se me puso negro la mano. No, en el momento de la consulta y de la evaluación tiene que estar presente el signo. Y el síntoma tiene que ser clara y específicamente determinado. Entonces, este es un proyecto de algoritmo que desarrollamos nosotros en MED para precisar el diagnóstico del síndrome doloroso regional complejo en el ámbito de la medicina laboral, porque como les digo, muchos pacientes vienen con este diagnóstico. Y después de que se los ponen es muy difícil quitártelo. Entonces hablamos de sospecha de síndrome doloroso regional complejo cuando el paciente tiene un síntoma y un síntoma, por ejemplo, tiene
dolor de características neuropáticas, si la mano se le hincha o tiene alodinia al roce. ¿Sí? Hablamos de probable síndrome doloroso regional complejo cuando el paciente en la consulta tiene signos de inestabilidad axonal. Por ejemplo, se aprecia la alodinia, se aprecia la diferencia de temperatura, se aprecia la diferencia de sudoración. Cuando tenemos ya una sospecha de síndrome doloroso regional complejo, el diagnóstico es clínico. Que no, que yo tengo un síndrome doloroso regional complejo porque me salió una gamografía anormal o porque me salió una radiografía normal o no. El diagnóstico de síndrome doloroso regional complejo es clínico. La única criterio que puede servir de pronto es que al hacer un bloqueo en el sistema nervioso autónomo, un bloqueo de ganglio estrellado si el dolor es de extremidad superior, un bloqueo del plejo lumbar si es de extremidad inferior, un bloqueo del ganglio de Gasser si es en la cara, el paciente tiene un alivio significativo del dolor. Si el paciente cuando se hace un bloqueo de las estructuras del sistema nervioso autónomo no tiene un alivio significativo del dolor, posiblemente no tiene un síndrome doloroso regional complejo. Hablamos del tipo 1 cuando no hay evidencia de un daño neurológico y hablamos del tipo 2 cuando hay una evidencia cierta de un daño neurológico. Es decir, el paciente que tuvo una lesión del nervio mediano en un trauma y tiene una electromiografía que dice que se dañó el nervio mediano y además de eso tiene edema, alodinia, disestesia, cambio en sudoración. Es decir, que asociado con el cuadro neuropático localizado tiene un fenómeno neurovascular regional. Y el dolor no se limita al área del mediano, sino que comprende un fragmento grande de la extremidad, o toda la mano, todo el antebrazo, o del codo para abajo, o del hombro para abajo. Bien, entonces, el dolor visceral es cuando tenemos una víscera hueca dañada, cualquiera que ella sea, ¿sí? El intestino. Hoy en día se habla que el dolor visceral es una forma de dolor neuropático, porque lo que se ha visto es que las personas que padecen de dolor visceral se les activan antes de tiempo o con un estímulo mínimo en los plejos mientéricos y de Auerbach que rodean el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga, el útero, en fin. Por eso hoy en día los tratamientos del dolor visceral están más enfocados a la neuromodulación con medicamentos que normalmente usamos para el dolor neuropático. En el ámbito laboral el dolor visceral no es muy común, pero en el ámbito de la medicina de origen común, pues los dolores pélvicos y abdominales crónicos y los dolores torácicos crónicos son cosa muy frecuente de todos los días. Y viene pues ya la parte más difícil, que es cuando no encontramos un daño orgánico, que es el dolor funcional o primario o psicógeno o somatomorfo. Yo les he anotado aquí los diagnósticos antiguos y nuevos que traía el CI-10 y el CI-11, de los que mayor importancia tienen para el médico laboral. Desafortunadamente no hay tiempo para profundizar en ellos, pero es el área más difícil de afrontar y aquí es donde empezamos todos a patinar, porque el paciente se percibe muy enfermo, pide muchos tratamientos, pero el médico no le encuentra nada, y uno tiene como la sensación allá en el interior de que el paciente está exagerando o se está haciendo, porque si no tiene dolor, la clasificación de PL, la calificación de PCL no le va a dar nada, o si no tiene dolor, lo van a reintegrar a su cargo anterior, o si no tiene dolor, lo van a echar de la empresa. Entonces, mientras tenga dolor, le van a mantener el contrato laboral o le van a mantener las prestaciones asistenciales o las recomendaciones. Entonces, es muy difícil, es un área muy subjetiva que es muy difícil de evaluar. Sí. Entonces, hoy en día, lo que nosotros, este es otro algoritmo de los que usamos en MED, para tratar de clasificar el dolor, los síndromes de dolor no orgánico funcionales. Entonces, cuando no encontramos una lesión evidente
cuando las características del relato del paciente no coinciden con la vida. Y es aquí lo más importante. Tengo un dolor horrible, no puedo hacer nada, no puedo dormir, estoy muy triste. Llevo un año incapacitado, pero tengo un hijo recién nacido, acabo de comprar un carro nuevo, hice una inversión a largo plazo. Oiga, ese relato existencial no coincide con el cuadro de dolor. Cuando tenemos esas, usamos pues muchas herramientas, entrevistas semiestructuradas y todo eso para tratar de establecer, y hay que aplicar pruebas de personalidad y pruebas neuropsicológicas, y hay que hacer pruebas terapéuticas para poder establecer el diagnóstico. Y una vez que se tiene el diagnóstico de dolor funcional primario o secundario, hay que tratar de ponerle el apellido. Si es un cuadro de magnificación, o es una disfunción simbólica, o es un síndrome facticio, o es una simulación, en fin. Entonces, en síntesis, para poder hacer un buen diagnóstico del tipo de dolor y clasificarlo, tenemos que renunciar a la utopía de que todo lo podemos clasificar y que tenemos escaleras analgésicas y escaleras terapéuticas y que todas las clasificaciones son muy claras, porque eso no existe, eso es lo que lleva al fracaso. En segundo lugar, más que todo, más que tener precisiones diagnósticas o cuadros etiológicos, lo que hay que hacer es acuerdos terapéuticos con el paciente. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y sobre todo tenemos que recurrir a herramientas de la medicina no cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa, entre las cuales lo más valioso viene de la antropología, de la etnografía y de la sociología, que es lo que hoy en día llaman medicina narrativa. Y en palabras sencillas es eche su rollo, dejar que el paciente eche su rollo como él quiera. Y en la medida que el paciente echa el rollo y el médico lo escucha, se va trazando la telaraña de la relación médico-paciente y se va entendiendo qué es lo que el paciente quiere, qué es lo que el paciente necesita, cómo lo puede ayudar uno. Pero sobre todo es el profesionalismo, es que el paciente tenga la confianza de que ese médico que está ahí lo va a acompañar en el proceso de su enfermedad, no lo dejar botado a medio camino, y no tiene intereses oscuros, está trabajando para el beneficio del paciente. Ya para terminar, entonces, como conclusión, mi reflexión personal es que nos pasa a los médicos que vemos a los pacientes con dolor crónico como sucedía antes al principio del cine. Cuando salió el cine, las primeras sillas en primera fila, que había un pianista y se proyectaba la película en una sábana blanca, uno lo veía al derecho, podía leer los letreros, oía la música y entendía muy bien la película. Pero era tan cara la entrada, pues, que solo los principales personajes del pueblo, los niños, las mujeres, los locos, los bobos, los pobres, se tenían que ir a ver la película por detrás, viendo todo al revés, sin leer los letreros y sin oír la música. Y entonces no entendían nada, pero era más barato. Yo no sé a qué horas los médicos resolvimos que nosotros éramos personajes de segunda y que teníamos que sentar a vernos la película al revés, y por eso no entendemos nada, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que volver a recuperar nuestra importancia, volver a sentarnos en primera fila y tomarnos el tiempo que sea posible, que sea necesario para poder ver la película al derecho y poder tener toda la información de contexto para poder tomar buenas decisiones. Bien, eso era todo lo que les quería contar. Les agradezco su paciencia. Me disculpo porque me extendí más allá de lo programado y espero no haber sido muy cansón con otras cosas conceptuales. No, doctor, excelente presentación. Muchísimas gracias. Aquí todos están mandando emoticones y caritas de felicitación y aplausos en la reunión. Y tenemos varias personas que han levantado la mano. La doctora Diana Cuervo fue la primera que levantó la mano. Después levantó la mano el doctor José Darío Bravo y después el doctor Hernán Ulloa. Entonces, en ese orden les voy a dar la palabra. Por favor, doctora Diana, adelante. Gracias.
No, yo me equivoqué, pero ya que me equivoqué, solo agradecerle a la doctora María Claudia y al doctor por tan excelente presentación, pero me equivoqué. Gracias. Muchísimas Gracias, doctora gracias. Diana. Bueno, entonces le doy paso al doctor José Darío Bravo, que levantó la mano. Doctor José Darío. Doctor José Darío tiene la mano levantada. Entonces, doctor Hernán, por favor, cuéntenos su pregunta. ¿Cómo estás, Sí, Hernán? hola. Sí, aquí estoy. Simplemente quiero primero decir que muchísimas gracias, muy buena presentación y muy respetuosamente solicitar una sesión, si fuera posible, pero para hablar de medicamentos de dolor, porque ahí tenemos una cantidad de preocupaciones, o bueno, una cantidad de preocupaciones, falta de información, un montón de cosas relacionadas con los opioides y unas preocupaciones con respecto a, en Estados Unidos ha habido una pandemia de problemas de uso de opioides y ahora estamos hasta con los asuntos de que están llegando ya al fentanilo. Yo sé que aquí no estamos viviendo una situación tan dramática como esa, pero de alguna manera estas cosas nos tocan, más el uso de los cannabinoides. Entonces eso, muchas gracias y no quiero quitar más tiempo, muy amables y les agradezco muy especialmente. Muchas gracias, doctor Hernán. Sí, yo creo que el tema de analgésicos nos toca verlo en una siguiente reunión porque también hay bastantes dudas, bastante inquietudes. El tema de los opioides, opiáceos es bien complicado. Entonces yo creo que vamos a tener que invitar al doctor para que nos hable un poquito de eso. Creo que en línea tengo la mano levantada del doctor Bernardo y después de la doctora Ligia. Doctor Bernardo. Sí, también muchas gracias, primero que todo, al doctor Jaime, muy buena la presentación. Igual me uno lo que han dicho otros colegas y lo que está escrito en el chat. Yo creo que es integrar, además de contextualizar todo el tema de la medicación o la automedicación, es cómo lograr llevar eso al manejo que tenemos que hacer en la empresa, bien sea para restricciones médicas o para avalar que una persona desarrolle una tarea específica. Es como la integración en el mundo del trabajo para una próxima reunión y muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Ligia. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, doctor Jaramillo. Excelente capacidad de síntesis tiene usted de un tema tan complejo. La inquietud mía complementa la que acaba de decir el doctor Hernández en relación sobre todo con los efectos secundarios que tienen los medicamentos de dolor y los moduladores de dolor, que específicamente muchos de ellos tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, los que hacemos asesoría, por ejemplo, en empresas de transporte, tenemos esa gran dificultad con los trabajadores que en un momento dado están medicados con pregabalina, con opioides, digámoslo, poco potentes, por ejemplo, codeína, etcétera, etcétera, y donde nosotros vemos que los pacientes se quejan de molestias como mareo, como sensación como de inestabilidad, de molestias vertiginosas, y son personas que tienen trabajos como el de conductor de vehículo, que es un trabajo, una profesión peligrosa, según la definición del Código Civil. Entonces, ese tipo de situaciones, como decía el doctor Bernardo, en relación con las restricciones, recomendaciones, reubicaciones de puesto de trabajo, son una cosa bastante compleja y muchas veces nosotros, por lo menos en mi caso, me pillo pacientes que están consumiendo medicamentos que tienen riesgo para la alerta de manera casi que a veces accidental, porque los médicos de los servicios de salud, como usted decía, por ese trabajo de 15 a 20 minutos, pues no tienen tiempo de preguntar qué hace el trabajador. Y eso es a veces una cosa muy importante para poder formular adecuadamente medicamentos que no sean incompatibles con el desarrollo seguro de las labores. En ese punto quería yo hacer énfasis. Muchísimas gracias y una buena noche. Sí, doctora Ligia, este es un problema mundial. Según las últimas encuestas, el 40% de las
personas que trabajan están recibiendo algún medicamento analgésico, neuromodulador o psicotrópico. La mayoría de las veces para diagnósticos de dolor crónico que no están muy bien especificados y con indicaciones que no están muy claras. Y a pesar de estar recibiendo medicamentos que tienen efectos sobre el sistema nervioso central que podrían comprometer la seguridad del trabajo, siguen desarrollando puestos sensibles a la seguridad sin ninguna precaución. Y básicamente es por lo que usted dice, esta medicina de 20 minutos y decía un profesor mío, estilo Cocorico, escoja presa y yo solo le voy a ver esa presa ahí nomás. Esa medicina fragmentada, desintegrada en silos, hace que pues, los pacientes van a urgencias o a consulta prioritaria por un dolor y salen con una fórmula de pregabalina y oxycontin de entrada. Y después nadie se los quita y a los 3 o 6 meses ahí siguen. Es una cosa de locos, ¿sí? Y eso no es en Colombia, es en todo el mundo. Porque precisamente como es una cosa subjetiva que no entendemos muy bien, a la que queremos darle una solución fácil, pues estamos incurriendo en todas estas imprecisiones. Además de la venta libre de medicamentos. Del acceso fácil. Además, y de que los pacientes se hacen formular de eso para revenderlo, y que además, para acabar de agravar, en cada casa que hay un paciente consumiendo eso, hay jóvenes, adolescentes que tienen acceso a esos medicamentos y que eso es mejor que tener dinero en el mundo actual, ¿sí? Porque los pueden cambiar por sexo, por drogas, por entradas a discoteca, por lo que quieran. Entonces, la crisis y la pandemia de muertes por opioides en buena parte fue motivado porque el abuelito o el viejito de la casa que va con dolor crónico donde el médico y que le formulan oxicodona y pregabalina y eso, lo deja por ahí, el nieto se lo tumba o se lo lleva y empieza a usarlo en el ámbito de la vida de los jóvenes y entonces se han creado unas adicciones terribles. O sea, hay unos aspectos sociales de la prescripción de estos medicamentos que son incalculables y que ni siquiera nos habíamos detenido a pensar en ellos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su intervención. Una vez más, de verdad agradecerle a todos los que están conectados por sus comentarios, por sus preguntas. De nuevo felicitarlos por mañana, el día de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un abrazo a todos. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Esperamos seguirlo teniendo con nosotros y que nos siga aportando con su conocimiento y con su experiencia. Un abrazo para todos y que descansen. A ustedes nuevamente gracias por Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Muy buenas. Gracias. Muchas Me encantó la presentación. Gracias. Muchas gracias.